Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Tere y hoy vamos a hablar de A Beautifully Foolish Endeavor de Hank Green. Espero haberlo dicho bien. Bueno, como sabrán o tal vez no saben, esta es la continuación de el primer libro de Hank Green que se llama An Absolutely Remarkable Thing o Algo absolutamente extraordinario. Este libro no lo compré, me lo gané en el encuentro de Booktubers. Una vez aclarado eso, eres bienvenido a quedarte en la reseña si así lo quieres, pero si no lo has leído o si no has visto mi reseña del otro libro, pues te la dejo en la cajita de descripción para que puedas ir a echarle un ojo y ojalá te animes a leer el libro, ojalá también te animes a leer este. Yo sé que tal vez el primer libro es un poco, o sea, es bueno, pero la verdad es que April May, la protagonista, me estresó mucho en muchas ocasiones porque como todo estaba narrado desde su punto de vista, se la pasó todo el libro como excusándose y dándote razones y diciéndote, sí, yo sé que esto que hice estuvo mal, pero lo hice por esto, o es que estaba sintiendo esto, o es que pasó aquello. Entonces todo el tiempo tú veías por qué April May hacía lo que hacía, pero no veías cómo es que las acciones de April afectaban a sus amigos. Y realmente pues tampoco se llegó a conocer bien a todos los personajes en este libro, siento yo. A comparación de en este libro. ¿Y por qué? Bueno, pues porque algo maravilloso, algo que me atrapó de este libro desde el principio, es que en esta ocasión no tenemos a una April May todo el libro diciéndonos, es que esto pasó por esto y es que yo sé que estuvo mal, pero no. En este libro podemos conocer más a fondo la mente y el corazón de Miranda, de Andy y de Maya y de otros personajes que no les voy a decir. Pero bueno, ellos aparecen en el primer libro y creo que es muy importante porque de verdad hizo que en esta ocasión el libro se sintiera más vivo y más fresco, no sé, a mí me gustó mucho, más divertido, más completo. Me encantó tener los puntos de vista de cada uno y que en cada capítulo sus historias, a pesar de que iban por caminos diferentes, fueran uniéndose poco a poco hasta llegar a tener todos el mismo objetivo y luchar por la misma causa. Como ya se dieron cuenta, no les voy a hablar mucho de la historia en general del libro porque sería un spoiler muy grande y de verdad para mí fue maravilloso irme sorprendiendo e irme enojando y emocionando con todo lo que pasaba. Entonces, dejémoslo así, en que cada uno narra su experiencia dentro de esta aventura. Pero sí les voy a mencionar que, pues por ejemplo, empezamos con una Maya que se rehúsa, se niega a aceptar que April May esté muerta y que le haya pasado lo que le sucedió, con una Miranda que regresa a su laboratorio y regresa a hacer todo esto que había dejado cuando se dedicó a ayudar a April en el libro pasado, a un Andy que está viendo cómo va a seguir su vida pues sin su mejor amiga y con esta fama que April le dejó y como sintiéndose culpable todo el tiempo y sintiendo que no merece todo lo que tiene porque siente que todo lo que pasó fue su culpa. Es que de verdad hay de todo en este libro, o sea, hay problemas sociales, hay cómo nos relacionamos entre nosotros o con internet, cómo manejamos todo esto de los asuntos tecnológicos y cómo afecta el poder que algunas personas, ciertas personas tienen solamente, cómo elegimos o no ayudarnos como sociedad. Ay no amigos, de verdad está demasiado completo, tiene desde aliens o algo así hasta monos. Ay, no, de verdad es muy, muy bueno. Yo me di unas carcajadas, me di unas enojadas, me di unas lloradas también. Sí, sí lloré leyendo este libro. Me rompió un poquito mi corazón, pero también me lo sanó. Algo también que le agradezco mucho a Hank es que me dio como todas las respuestas a todas las preguntas, tanto que se quedaron en mi cabeza desde el libro anterior hasta las que iban surgiendo aquí.
todos les respondió. Y sí, básicamente para mí este es un libro súper completo porque aparte de su tema principal toca un montón de temas más y te hace reflexionar muchísimo. De verdad yo no esperaría menos de Hank Green porque Hank Green es una de las personas que más admiro y quiero en el internet. Y por eso estaba tan entusiasmada hace 2 años por leer su primer libro y por eso estaba tan entusiasmada ahorita por leer este. Y la verdad es que no me decepcionó. Le puse 5 de 5 estrellas porque sí, ya lo dije, es un libro que me dio mucha felicidad, que me estresó al mismo tiempo y que me puso muy triste, que me hizo llorar, pero también que al final sí dejó a mi corazón lleno y tranquilo. Para mí es un libro súper, súper padre. Denle una oportunidad. Si ya leyeron el primero y no les gustó por lo que les dije de April, de verdad este les va a gustar. Se los prometo, se los firmo donde quieran. Este libro les va a gustar. Definitivamente este libro va a estar en mi lista de los mejores libros que he leído en el 2020. Espero que les haya gustado la reseña. La verdad yo fui súper feliz de hacerla porque justo hoy terminé de leerlo. Entonces tengo todo aquí atrapado dentro de mí. Y bueno, al menos ya saqué un poquito. Eso es todo por este video. Espero que les haya gustado y que les haya divertido verme fangirlear una vez más en este su canal. Déjenme en los comentarios si ustedes leyeron el primero, si planean leer el segundo, si van a aventarse a leer el primero para poder leer el segundo, si no les interesa. Nos vemos en el siguiente video y como dicen los hermanos Green, don't forget to be awesome.